Ya de vuelta con ustedes. Aquí estamos con nuestro querido amigo, el doctor Daniel Jiménez Marmolejos, vegano. Está con nosotros. Es un asiduo de este programa. Incluso cuando vienen intelectuales de distintas partes del mundo, él lo trae aquí, el doctor. El doctor es anestesiólogo. No sabía que tú eras Ay, anestesiólogo, sí, además de gestiólogo, alciólogo, que eso quiere decir medicina del dolor. exactamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, jóvenes. Daniel, ¿qué, Mira cómo dicen ellos que todo que sí. Sí, Claro. sí, 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 sí. ¿qué tú crees? Nadie quiere ser viejo, espérate. Alta en edad, pero bajo en la juventud. Daniel, Vivir que son 2 días. Olvídate de eso. qué bueno que tú estés. Mira, tú eres uno de los médicos de más prestigio en este país con relación al trato de la medicina, como le llamamos popularmente, del dolor. Y hubo un caso muy sonado, el del doctor, mi amigo, Reinaldo Pérez, que tuvo cáncer desde el año pasado y era un cáncer terrible. Primero vamos por partes. Eh, ¿Cuáles son los cánceres más terribles que la gente no aguanta? Bueno, Del dolor, el dolor. sí. Buenas noches por la invitación nuevamente, queridos amigos. Gracias por invitarme. Bueno, los cáncer, todos, en un 78-82%, todo paciente con cáncer en algún momento en la evolución de la enfermedad va a tener dolor. Eso está claro. Entonces, hay cáncer que suelen dar más dolor que otros. Por ejemplo, el cáncer de próstata metastasiado a hueso suele dar más dolor, suele dar mucho dolor, es lo que se llama el dolor metastásico óseo. También el cáncer de pulmón, cuando es un cáncer que toma la parte de los bronquios y esa parte da mucho dolor porque da muchas molestias desde el punto de vista de la respiración del paciente. Pero no nos vayamos más lejos, por ejemplo, el cáncer de mama en la mujer cuando lanza metástasis también al cerebro, cuando lanza metástasis a otros órganos. También en la mujer el cáncer de ovario suele dar mucho dolor, un dolor impresionante en el bajo vientre, el dolor en todo el periné, coge toda esa parte e incluso se comporta tomando muchas veces la evolución del cáncer. Si es un cáncer avanzado, pues puede coger incluso todo el periné, el colon, y eso da mucho dolor con tenesmo rectal, lo que la gente llama pujo, y eso da muchas molestias. En una palabra, en algún momento en la evolución del cáncer, el paciente va a tener dolor. Hay pacientes que pueden evolucionar incluso sin dolor en toda la enfermedad. Eso va a depender del tipo de cáncer que tenga y la localización del cáncer. Eso es muy importante. Pero no solamente eso, sino que hay un factor que incide en todo esto y es cómo los tratamientos también llevan a producir dolor en los pacientes con cáncer. Cito, por ejemplo, los pacientes que están recibiendo radioterapia reciben muchas veces unos efectos colaterales producidos por la radioterapia y también los que están recibiendo quimioterapia, que muchas veces los oncólogos no le dicen a los pacientes los efectos, algunos por supuesto, es un detalle que hay que tomarlo en consideración, los efectos colaterales que pueden tener los medicamentos antineoplásicos, por ejemplo, las neuropatías, que son daños neurológicos producidos en las fibras nerviosas periféricas y eso va a producir dolor y es un efecto deletéreo producido por los medicamentos antineoplásicos. O sea, como ustedes ven que no solamente la enfermedad va a producir dolor, sino que también puede producir dolor los medicamentos, los antineoplásicos y también la radioterapia. El caso del doctor Reinaldo Párez tenía cáncer en el esófago. El Fue esófago, operado correcto. en dos ocasiones, operaciones muy difíciles que duraron muchas horas. Y parece que era un cáncer terrible. Yo no sé si hizo metástasis, no lo sé. ¿Qué tan doloroso puede ser para que una persona intente, bueno, no intentó, se quitó la vida? Sí, hay una cosa importante en el cáncer de esófago. El cáncer de esófago suele ser más frecuente en los pacientes que son bebedores, los alcohólicos, y también los que suelen fumar. Otras veces el factor hereditario o el factor genético
puede también influir en todo esto. ¿Qué pasa con la sintomatología que tiene el cáncer de esófago? Es muy importante el hecho de que el paciente comienza con una disfagia, comienza con problemas de anugo, comienza con problemas de deglutir y comienza con una cialorrea, o sea, comienza con salivaciones exageradas en la boca. Esos son pequeños síntomas que te están indicando claramente de que el paciente puede tener un cáncer de esófago. Ahora bien, ¿qué pudo haber pasado aquí? Un paciente que se opera varias veces en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que el abordaje de una cirugía de esófago es un abordaje tremendamente agresivo. Se hace por hemitoracotomía, se abre realmente el pecho, se aborda de una manera, llámese cruenta, por decirlo así, para poder abordar el esófago. Allí se hacen recesiones y se hacen anastomosis entre el estómago y se hacen también, incluso se ponen hasta pequeños sistemas hechos de osteosíntesis, perdón, hechos por osteosíntesis, no, hecho por ejemplo de un material para conectar una cosa con la otra. Pero ¿qué pasa con todo esto? El dolor que produce el cáncer de esófago es un dolor retroesternal, es un dolor en el pecho, un dolor que se puede confundir muchas veces con un infarto, se puede confundir con una enfermedad cardíaca. Y aquí entra importantemente, ¿por qué? Entra importantemente las manifestaciones que puede tener después de un paciente haber sido operado. Fíjense qué pasa, apenas a 5 años sobrevive menos del 5%. La sobrevivencia de un paciente con cáncer de esófago es muy mínima por decirlo así. Apenas llega a un 5% a los 5 años, si es que sobrevive. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas que varios políticos han muerto de esto. Pero La Peña sobrevivencia Gómez realmente en buenas manos Jacinto Peinado. y con una terapéutica muy avanzada, realmente llegan a lograr, quizá 1 o 2 años no pasan de ahí. El cáncer de esófago pasa exactamente lo mismo. Entonces, es un cáncer muy agresivo que suele dar sintomatología muy dolorosas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que aquí entra lo que es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Primero la cirugía, después le dan quimio y le dan radio. Pero es como le dije anteriormente, eso va a producir efectos deleterios, efectos secundarios como en la radioterapia. Por ejemplo, en el caso de la quimioterapia puede dar lo que se llama la famosa estomatitis, dar la famosa Candida albicans, que es una bacteria que se localiza en el esófago y suele ser muy frecuente y muy doloroso en los pacientes, muy doloroso. Entonces, el trauma que lleva en sí tener el cáncer, más el trauma de los efectos deleterios de los tratamientos, más el trauma de tú te decir claramente tengo cáncer y tengo posibilidades mínimas de sobrevivir, es una carga muy fuerte que llevan los pacientes que tienen esta patología. Entonces, aquí hay que adentrarse y meterse muy de lleno en el paciente y decir claramente qué pudo haber pasado en este paciente. Un paciente que tuvo todos los recursos del mundo para conseguir lo mejor de cirujanos, los mejores oncólogos, los mejores radioterapeutas, mejores hospitales, mejores medicamentos, todo lo tuvo. Sin embargo, él recibió todo y se operó y recibió los tratamientos probablemente y sucede lo que se está descrito realmente en estos tipos de pacientes, el suicidio. El suicidio suele ser una salida muchas veces que se dan los pacientes que tienen probablemente lo que se llama una potencial depresión. Miren qué pasa con todo esto. El 95% de los pacientes, casi el 100% de los pacientes con cáncer son deprimidos. Al ser deprimidos son pacientes que piensan en su futuro, piensan en lo que puede sobrevenir, piensan en lo que va a pasar con su enfermedad, piensan en la familia, piensan de los proyectos que todavía no ha cumplido, piensan en los proyectos que están por hacer, piensan en los hijos, en los nietos, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? Porque yo he leído, y es un profesional que murió, y una persona muy inteligente y sabía perfectamente lo que tenía. Pero aquí hay algo que yo lo he pensado y es cómo ciertos factores, como son factores endógenos, cómo ciertas sustancias neuroquímicas pudieron haber fallado aquí y no estuvieran controladas.
como es la serotonina y la noradrenalina. Dos componentes importantes que inciden en la depresión y el dolor en los pacientes con cáncer. Por eso, hoy en día, hay un esquema establecido, una actitud por parte de quienes manejamos dolor y cáncer, y es poner en esos pacientes un antidepresivo de entrada. Todo paciente con cáncer después de los 6 meses se considera deprimido. Pero según su hermano, él se estaba tratando Él con se estaba la tratando. depresión. Igual entró en un bache. Acuérdense ustedes de Sí. una cosa. Hay una cosa que se llama lagos y valles. Ujú. Entonces probablemente tuvo una bajada y ahí entró la depresión y entonces fue realmente que tuvo la actitud. Pero estos pacientes regularmente están con antidepresivos desde que comienza la enfermedad. Es obligatorio, Dios es una mío, condición Doctor, que Dios tiene que ser mío. así. Mi pregunta obligatoria, y sé que de muchas personas que está viendo tan interesante disertación suya, con un tema tan sensible, porque nadie te capo, como decía mi Nadie, mamá. Nadie absolutamente. te capo, como decía mi mamá. No es inevitable el dolor, no se puede evitar ahora mismo Sí, del sí, cáncer. sí, sí. ¿Cómo? Sí, ¿Qué tratamiento? ¿Qué pasa ahí? El dolor, por eso los estudios hablan de que la eutanasia es una cosa que cuidado. Porque si hoy en día tenemos tantos mecanismos, tantas formas de controlar el dolor, no se justifica la eutanasia por un dolor crónico por cáncer. Se justifica por otras maneras, por otras formas y por otros porqués, como se puede decir. Pero el dolor se puede controlar en un 90 y tanto %. Incluso la misma depresión producida por el dolor. Donde hay dolor hay depresión y donde hay depresión hay dolor cuando un paciente tiene cáncer probablemente. Entonces, fíjate cómo nosotros tenemos que manejar ese binomio cáncer, depresión obligatoriamente. De tal manera que esos mismos medicamentos que producen la potenciación o la recaptación de ciertas sustancias, como le dije anteriormente, esas dos son las mismas que intervienen en que se produzca una buena analgesia y aumente realmente, y esto permite que el paciente tenga deseo de vivir, tenga deseo de luchar contra la enfermedad. Es ahí donde estriba la importancia de todo esto. Entonces, si pudo haber pasado esto, probablemente que sí. Ahora, un paciente que está bajo los efectos de antidepresivos, bajo los efectos de hipnóticos y sedantes probablemente, ahí pudo haber entrado lo que se llama un bache y fue lo que aprovechó porque tuvo en su momento probablemente intenciones de suicidarse. Eso dice. En estos momentos, doctor, Entonces ahí estuvo. ¿Qué pasó? Esas intenciones que tuvo incluso durante el trayecto de toda la evolución de la enfermedad, él lo pensó, pero a lo mejor estaba medicado y eso permitía que ese bache no llegara. Llegó un momento en que tomó la decisión y se quitó la vida probablemente. Entonces yo creo que ahí es donde está todo. Y creo que ahí pudo haber pasado esto, porque no se justifica que no estuviera medicado contra la depresión, no estuviera medicado realmente para como hipnótico, no estuviera medicado para precisamente evitar esto. en estos momentos, doctor, Perdóname ahí mismo. Una foto muy desagradable que circula. Sí, sí, Es sí. que no, se dio un tiro, pero no hay un charco de sangre. ¿Es cierto que los medicamentos le impiden que la sangre salga o se queda sin sangre? ¿Cómo es? No, 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 ¿Se no, han no. dado algunas Eso depende del explicaciones impacto. no profesional? No, depende del impacto que tenga el proyectil, dónde entre, por dónde entre, cómo entre y sobre qué órganos afecte. Si se lo dio en la boca, en la zona epigástrica, indudablemente voló todo lo que tenía que ver con grandes vasos. No salió porque que la ruptura, en este caso de un gran vaso que tenemos, que es la aorta torácica, la aorta abdominal, pues probablemente se la haya volado y todo el corriente sanguíneo se quedó dentro del abdomen, no necesariamente tiene que salir. Entonces hizo una hemorragia interna y eso provocó la muerte inmediatamente, porque es un vaso de ese grueso, de esa dimensión. Quiere decir que eso es lo que llena todo el organismo, todo el cuerpo humano, es llenado a través de ese gran vaso. Entonces, al romperlo a través del proyectil, eso estalló como si fuera un aneurisma y toda la sangre se fue hacia todo el vientre. Y ahí pude ver la muerte, O sea, que no es cierto una que se muerte quedó- en apenas 1 minuto, 2 minutos. Que no es cierto que se quedó sin No, la sangre. sangre se quedó dentro, probablemente. doctor, No sé si tuvo salida, no, creo que no tuvo salida. bueno, No se han dicho muchas No, no cosas se ha de hecho lo- muchas cosas porque todavía no tenemos, no se conoce, el estudio no se forense, conoce. el estudio forense no No lo se tenemos. conoce todavía. No se conoce. No. Doctor, actualmente la medicina moderna se trabaja en equipo. Correcto.
Se trabaja en equipo. Multidisciplinario. Sí, multidisciplinario. Correcto. Está el oncólogo, el nutricionista y está el psicólogo. El psico-oncólogo. Sí, en este momento, esta enfermedad, que es una enfermedad que lamentablemente se lleva a la gente porque la gente se deprime, no hay posibilidad de que en el futuro, ya porque este caso pasó, en el futuro pudiera servir la educación a la gente de que debe de llegar a tiempo, debe de llevarse de ese equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque muchas personas va donde el médico y lo escucha por aquí, pero cuando llega a la casa se le olvida. Mira, una cosa es la educación. O sea, es la parte que nosotros podemos orientar y educar a la gente en la prevención del cáncer. O sea, el prevenir. Pero ese se puede prevenir, el del esófago. No. Bueno, se puede evitar cuando tú sabes perfectamente que el fumar produce cáncer, que puede producir cáncer de esófago, producir cáncer pulmonar, cáncer de estómago, o sea, y sabiendo perfectamente que eso lo produce, y también ese tipo de cosas tú puedes tenerlo en consideración y con eso tú lo evitas. Realmente es una forma de cómo evitarlo. Pero, y el caso del alcoholismo también por igual. Entonces, esa es una forma de educar a la gente. Si tú me preguntas cómo podemos nosotros ayudar en la prevención para que este tipo de cosas no sucedan. Mira, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía... No sucedan los hechos. No sucedan los... Exacto. Sí, la depresión. Mira, eso es prevenible muchas veces. ¿Por qué? Porque los que manejamos en la clínica del dolor, en los hospitales, estamos conscientes de ello. En los hospitales de cáncer. Nosotros tenemos aquí un hospital público, bueno, no público, es un hospital, llámese semi-privado, lo que sea, que es el hospital oncológico, porque es un hospital que se maneja con ARS. Aquí ahí todo el mundo paga. Cuidado. Entonces, ahí hay una cosa importante que nosotros hacemos, que todos los pacientes que van a nuestra consulta, casi todos, el 90 y tanto % tienen antidepresivos. Y yo se lo explico. Dice, porque yo me pregunto, doctor, pero usted me está indicando antidepresivo. Yo no estoy deprimido. Yo sé que tengo cáncer, pero yo no estoy deprimido. No. Entonces tengo que explicarle el por qué se lo estoy poniendo. Si los oncólogos supieran la importancia que tiene, no solamente manejar la patología per se y encuadrarse de caja cuadrada solamente en la oncología y solamente con sus cosas, sepan perfectamente que lo que tú dices se maneja en equipo. Ahí entra el psico-oncólogo, que tiene que tener un papel muy importante en el manejo de la actitud que debe tomar ese paciente ante la enfermedad. Porque eso tiene mucho que ver. O sea, cómo yo soy capaz de tomar una actitud proactiva, positiva, ante una enfermedad catastrófica que es el cáncer. Entonces, eso es lo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar y educarnos y decir claramente cómo yo debo hacer las cosas dentro de un hospital, aunque sea público. Vamos a hacer una pausa, doctor, y vamos a hablar de las enfermedades terminales, que ahí entra el médico del dolor. ¿Cuáles son los medicamentos? Me dicen que son medicamentos también muy fuertes y que... Costoso. Aparte de costoso, que no se aguantan. Vamos a pausar. O sea, que dan más dolor. Sí, da más dolor.